Recibimos un jueves más a Manuel Romero con la sección Con Buena Energía. Ya saben, una sección en la que aprendemos sobre cómo utilizar bien los recursos energéticos y sobre todo cómo poder beneficiarnos de muchísimos, por lo menos, conceptos y tengamos y saber cómo tenemos programada la energía en nuestras casas. Manuel Romero, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí otro jueves más. Bueno, pues cuéntame, ¿con qué tema venimos hoy? Ya hemos hablado mucho en otras ocasiones sobre el acondicionamiento de los edificios, toda la parte de la energía también, muchísima, solar, eólica, etcétera, etcétera, pero descubrimos nuevos temas en este caso. Bueno, a ver, vamos de cara, estamos ya en otoño, vamos de cara al invierno, época de frío, y voy a intentar iniciar una serie de programas, un poco para dar consejos en esta época del año. Y bueno, de cara al invierno, finales de otoño e invierno, en nuestras casas en nuestros negocios vamos a poner la calefacción. Esa calefacción en muchos casos puede ser eléctrica, puede consumir electricidad, pero hay otros en los que vamos a estar utilizando combustibles, típica bombona de butano, gasóleo, butano, propano, GLP, biomasa, leña, gasóleo, quien tenga gasóleo, y sobre todo gas natural. Ya sabemos todos que desde hace unos cuantos años, cuando nos abrieron las calles para meter todas las canalizaciones de gas natural, hay muchos edificios que tienen ese tipo de suministro y la factura o lo que pagamos por el consumo de gas es completamente diferente a lo que pagamos por la leña o la bombona de butano, ¿no? Nosotros vamos a un sitio, compramos tantos kilos de leña o una bombona de butano y pagamos lo que vale y se acabó. Sin embargo, con el gas natural la cosa se complica un poquito. Es algo parecido, lo vamos a ir explicando, es algo parecido a la parte de electricidad. Y bueno, pues eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Empezamos hoy, como digo, una serie de programas para dar consejos de cara a esa época del año con calefacción, y vamos a empezar con lo más básico, que es con la tarifa, el mercado y demás, y cómo podemos ahorrar en la factura, ¿no? Bueno, pues explícanos como experto y como conocedor del tema esos conceptos que tenemos en la factura del gas. Bueno, vamos a ver. Como he dicho antes, es parecido a lo que tenemos en la factura de electricidad, y en la factura del gas nos vamos a encontrar básicamente con 5 conceptos. El primero es la parte fija, yo voy haciendo un símil con la factura de electricidad. La parte fija en el gas natural es como la parte que pagamos por potencia contratada en la energía eléctrica. La parte fija depende de la tarifa que tengamos contratada. En este momento hay 11 tarifas, se llaman RL1 hasta RL11, tampoco hay que dar más explicaciones. No, nos vamos a perder, déjalo. Pero bueno, hay 11, quedémonos con que hay 11, y el que estemos en una u otra va a depender de nuestro consumo anual, todo el consumo al año que tengamos de gas natural. Pero también la elegimos nosotros, al igual que... No, nos la va a asignar la compañía. Según el consumo que tengamos. Según el consumo. Cuando termina el año, la compañía va a hacer la suma, es decir, tú este año has consumido tantos kilovatios hora y entonces nos va a asignar una tarifa, ¿vale? Eso es la parte fija. Después tenemos la parte variable, que es por el consumo de gas que tengamos. Como hacíamos en la parte de electricidad, tantos kilovatios hora, por tantos euros el kilovatio, pues tanto tienes que pagar. Aquí hay una cosa curiosa, que es que el contador de gas, a diferencia del contador de electricidad, que sí que mide kilovatios hora, sí que mide energía, el contador de gas mide volumen, mide metros cúbicos, ¿vale? Entonces las compañías nos van a hacer una conversión de metros cúbicos a kilovatios hora. Y esto lo vamos a ver en la factura. En la factura que recibimos vamos a tener... Suele aparecer en letra pequeña, pero vamos a tener ahí un pequeño texto que nos va a decir tantos metros cúbicos se ha consumido por tal coeficiente, que es el poder calorífico del gas, por tal coeficiente, tantos kilovatios hora. Ese poder calorífico va a ir variando mes a mes. Después tenemos el impuesto de los hidrocarburos, es algo parecido al impuesto eléctrico. Tenemos que tener en cuenta que el impuesto de hidrocarburos se paga por cualquier hidrocarburo, es decir, cuando vamos a una gasolinera y repostamos gasolina, gasóleo, ahí estamos pagando el impuesto de hidrocarburos. Es un impuesto y como tal lo único que hacen las compañías, en este caso de gas,
es cobrarnos el impuesto, pero después ellas lo van a declarar y lo van a pagar a la agencia tributaria, ¿eh? Con lo cual, yo digo, ya empiezan a aparecernos impuestos que vamos a pagar en este caso, a la agencia tributaria. En este momento se está pagando en torno a, 0,00234 euros por kilovatio hora. Depende de los kilovatios que consumamos, kilovatios hora que consumamos al mes. Y hay una cosa curiosa con este impuesto. Este impuesto apareció en el año 2013 y la razón o la explicación que se nos dio para poner este nuevo impuesto en el año 2013, estamos hablando de hace 10 años, era que se buscaba con ese impuesto concienciar a los consumidores para conseguir una reducción de emisiones de CO2. De manera que si tú conseguías consumir menos energía, vas a pagar menos por este impuesto. La verdad es que esto no se ha explicado bien y al final esto es un impuesto más que pagamos, ¿eh? Uno más. Después tenemos el concepto del alquiler del contador, igual que con la parte de la factura eléctrica, exactamente igual. Sí que es verdad que si el contador es nuestro, lo tenemos en propiedad, lo hemos comprado, esta parte del alquiler del contador no lo pagaremos. ¿Vale la pena? Yo creo que no, porque es una parte muy pequeña. Yo creo que no vale la pena. Además siempre podemos entrar que si la compañía te dice el contador que has puesto no es el homologado o cambian la regulación y te toca actualizar el contador. Bueno, yo creo que es una parte... Es un gasto que no se amortiza. No se amortiza y es muy pequeño en la factura, con lo cual yo no lo tocaría. El IVA, por supuesto, que en este momento hasta el 31 del 12, igual que en la parte de electricidad, el IVA que estamos pagando es el 5%. Y el 1 de enero, teóricamente, volveremos al 21%. Casi nada. Vamos a pasar, si no hacen nada, vamos a pasar del 5 al 21. Bueno, si Europa ya ha dicho que tenemos que subir no sé cuántos millones de euros para llegar al IVA, pues imagínate, teniendo ya en la cabeza que quieren subir del 5 al 21... Pues... A ver, es verdad que esto lo han ido prorrogando, esto caducaba, si no recuerdo mal, a principios de verano, lo prorrogaron hasta final de año. Bueno, al final son decisiones políticas y puede ser que lo mantengan. Si Europa nos está diciendo lo que tú acabas de comentar, seguramente, y mantienen esta bajada, seguramente lo cogerán de algún otro sitio. Al final ellos ya sabemos todos que ellos no pierden. La banca siempre gana. Con lo cual, bueno, pues de momento lo que está claro es que... si no hacen nada, en enero, a principios de enero del año que viene, se aumentará este IVA, el porcentaje de IVA del 5 al 21. Y puede ser que nos aparezca algún otro concepto en la factura, como puede ser el mantenimiento. Hay muchas compañías de gas que nos cobran por el mantenimiento de la instalación, la revisión de la caldera, este tipo de cosas. Bueno, en cuanto a la parte fija, el ajuste, ¿interesa revisar si nos han aplicado bien la tarifa de acceso? Porque, como tú decías, son ellos los que, claro, según el consumo que tengamos, pues a lo largo de todo un año, luego pronto más tarde, en el momento que, digamos, empieza de nuevo otra vez ese año y ese consumo de gas, nos van a aplicar una tarifa. ¿Podemos nosotros revisarlo y reclamar si podemos estar en un tramo u otro, por llamarlo de alguna manera? A ver, mi consejo es que, ya sé que esto es un poco tedioso, que es aburrido, ¿no? Cogernos todas las facturas del año, revisarlas, está claro, pero bueno, igual que hacemos con las compañías de seguros. Manuel Romero lo haría. A ver, porque no me queda otra, porque si no, yo me dedico a estas cosas, con lo cual tengo que hacerlo. Mi consejo es que por lo menos una vez al año, como decía, como hacemos con las compañías de seguros, pues cogernos las facturas del año anterior y revisarlas. Es muy sencillo, simplemente tenemos que coger las 12 facturas del año, si es que tenemos un periodo de facturación mensual, pues nos cogemos las 12 facturas, sumamos consumo, no euros, hay que sumar kilovatios hora, nos sumamos los kilovatios hora de cada mes. Habrá los meses de invierno, si tenemos agua caliente de los grifos, el ACS, y tenemos calefacción, en la parte de invierno tendremos mucho más consumo y en la parte de verano tendremos menos consumo, lógicamente. Sumamos esos kilovatios de los meses, ¿vale? Y entonces ya con ese total del año ya vamos a saber qué tipo de tarifa nos corresponde. A ver, las más habituales en vivienda son la RL1, la 2 y la 3. RL1 es hasta 5.000 kilovatios hora al año, la 2 va de 5.000 a 15.000 y la 3 va de 15.000 a 50.000. Con lo cual, la compañía lo que va a hacer es hacer esta suma
y con estos intervalos que yo acabo de decir, asignarlos si es la 1, la 2 y la 3. Nosotros lo podemos hacer exactamente igual. Podemos hacer nuestra suma y comparar. ¿Que estamos por debajo de 5.000? Nos corresponde la RL1 y podemos llamar a la compañía y decirle, oye, me están metiendo en una tarifa que no me corresponde. Es verdad que lo habitual es que la 1 la dejan para suministro donde solo hay agua caliente sanitaria, solo hay agua caliente de la de los grifos, que yo digo, para que se me entienda. La 2 y la 3 es para instalaciones que lleven además calefacción. Bueno, pues ahí quedan esas aclaraciones de la parte fija dentro de nuestra factura para saber si las compañías electrónicas nos están estableciendo la tarifa adecuada para nuestra vivienda. En cuanto a la parte variable, ¿cuántos tipos de tarifa hay y en qué nos tenemos que fijar? Esto al final hay que hacer un máster como lo pasa con la factura de electricidad. En nuestra factura podemos ver en qué tarifa estamos. Nos cogemos cualquier factura que tengamos, la última, y ahí nos van a aparecer los datos de nuestro contrato, el número de contrato y demás, y nos va a aparecer tarifa RL1, RL2, nos va a aparecer ahí el tipo de tarifa en la que estamos. Bueno, si recordamos cuando hicimos el programa de la tarifa de la factura de electricidad, ¿sí? Tenemos dos mercados, el mercado regulado y el mercado libre. En el gas ocurre exactamente igual. También está el mercado regulado y también está el mercado libre. Mercado regulado, todos sabemos que está regulado por el gobierno, con lo cual es el gobierno el que pone los precios. Y aquí sigue existiendo la tarifa de último recurso, la TUR. Para el gas sigue existiendo, ¿sí? La TUR. Sí. Y después está el mercado libre, que es libremente las compañías. Nosotros contratamos con una compañía de gas y acordamos con ella un precio, a tantos euros el kilovatio hora, y se acabó, ¿vale? Entonces ya tenemos mercado libre, mercado regulado. En la factura que recibimos hay un código QR, normalmente suele venir en la última página de la factura. Esto lo podemos leer con el móvil y nos va a llevar a la página web de la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Y ahí nos van a aparecer los datos de nuestro contrato y nos van a aparecer ofertas u otras compañías que, bueno, pues que se pueden ajustar mejor, o otras tarifas que se pueden ajustar mejor a nuestro consumo. Es como un comparador. Normalmente esas compañías que aparecen en ese comparador son del mercado libre. Después hablaremos cuál es más barato y cuál es menos barato, porque aquí hay mucha diferencia con la electricidad. En la TUR actualmente solo hay 4 compañías que ofrezcan TUR. Y, como digo, el precio lo pone el gobierno. Ese precio no es un precio horario como hablábamos en el mercado eléctrico, que hora a hora nos van cobrando un precio. Aquí no existe eso, sino que ¿Es una tarifa plana? Trimestralmente el gobierno revisa los precios y publica en el BOE los precios que van de la TUR para los 3 meses siguientes. O sea, tenemos una publicación a finales de diciembre, con lo cual aplica en los 3 primeros meses del año. Después la tenemos en abril, en julio y en octubre. Cada trimestre tenemos una publicación en el BOE con los precios. Simplemente por tener una referencia de qué estamos hablando, en ese BOE también se publica la parte del precio fijo, la parte que nos van a cobrar la compañía, y el precio fijo. Estoy hablando todo el rato de TUR. Y si comparamos el precio que teníamos en julio con el que tenemos desde el 1 de octubre, en la parte fija ha habido una bajada entre un 23% y un 27%, depende si estamos en la 1, la 2 o la 3, en el RL1, RL2 o RL3, y en la parte variable, es decir, lo que pagamos por lo que consumimos de gas, kilovatios hora, se ha incrementado el precio entre un 8% y un 8,8%. Ha habido un incremento del precio del gas en la TUR en este último trimestre del año, pues por tener un número gordo, de en torno al 8%. En la parte libre, el precio del gas está mucho más elevado, como vamos a ver ahora después. Bueno, pues esa es la parte del mercado libre y el mercado regulado de la TUR. Bueno, ¿qué está pasando en estos momentos en el mercado? Esa evolución del precio de la TUR comparada con el mercado libre, y qué están haciendo algunas compañías.
Tenemos que estar muy atentos en este momento, porque a partir del 1 de enero del año que viene va a haber cambios. El primero es, como he dicho antes, las tarifas que tenemos en nuestro contrato dependen de nuestro consumo. Claro, si estamos en un edificio de viviendas, con muchas viviendas, a ver, no es normal en nuestra zona, pero si nos vamos al interior de España, estoy pensando en Albacete o incluso Madrid, allí son más habituales las instalaciones centralizadas. Sí. Hay una caldera central comunitaria que da servicio a todo el edificio. Entonces, claro, como es todo el edificio y los edificios suelen ser grandes, hay mucho consumo. Entonces nos meteríamos en una tarifa que no puede ser Tour, porque la Tour también está limitada. No podemos estar... La Tour está solo para la RL1 o la 3. La 1, 2 y 3. Y si tu consumo es del 5, no puedes meterte en Tour. A no ser que seas una comunidad de vecinos. O sea, tengas una instalación comunitaria. Esto va a desaparecer a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero las comunidades de vecinos ya no van a poder, a no ser que hagan cambios de aquí al final del año, no van a poder acogerse a la Tour. Se van a tener que ir al mercado libre. Eso es el primer cambio que tenemos que tener en la cabeza para principios del año que viene, sobre todo si tenemos instalaciones comunitarias. Si no estamos en ese caso, hay ciertas compañías, alguna compañía que en este momento están mandando cartas a sus clientes, mi suegro ha recibido una carta de estas en el que ya le están avisando que esa compañía deja de ofrecer la Tour, directamente deja de ofrecer la Tour el 1 de enero de 2024, y si no haces nada te meten en el mercado libre. Se lavan las manos, lo que se puede decir así. Claro, es que la Tour no les interesa. Tenemos que pensar que en este momento, si comparamos la evolución de precios desde 2021 hasta ahora, comparamos Tour con Mercado Libre, ha habido meses en las que el Mercado Libre era 3 veces y pico por encima de la Tour, 3 veces y pico por encima de la Tour, y en este momento es 2 veces el Mercado Libre, el coste, 2 veces el Mercado Libre por encima de la Tour. Con lo cual, a una compañía que compra gas y te vende el gas, no le interesa tener clientes en la Tour. No le interesa, porque compra el gas mucho más caro. Y claro, digamos, de alguna forma al final no pierden dinero. Yo creo que no pierden dinero, pero de alguna forma están perdiendo dinero. Entonces le interesa que sus clientes pasen de la Tour al mercado libre. Entonces hay alguna compañía, como digo, que está mandando estas cartas avisando que el 1 de enero, si no hacemos nada, te van a cambiar de la Tour, dejan de ofrecer Tour y te van a cambiar de la Tour al mercado libre. Y es curioso porque en estas cartas, yo tengo una de esas cartas que, a ver, yo no tengo gas en mi casa, pero tengo una de esas cartas en mi poder, te hacen incluso la comparativa de en un año tú has pagado tanto y el año que viene vas a pagar tanto, y es duplicar el precio. O sea, si estás pagando en un año 450 Como euros... Como experto, en este caso lo que están ofreciendo las compañías conviene al cliente. No. Es todo lo contrario. O sea, en estas es cartas te ponen... Tú ahora estás pagando, por poner un ejemplo, estás pagando 450 euros al año, y el año que viene, con el Mercado Libre, vas a pagar 900 euros, el doble. Porque te pasan de Tour al Mercado Libre. Con lo cual, ojo con estas cartas, suelen venir con muchos más papeles, no hay que hacerle un poquito de caso, y mi consejo en este momento es mantenernos en la Tour. Con lo cual, si la compañía que tenemos nos dice que recibimos esa carta y nos dice que a partir del 1 de enero ya no nos va a vender Tour, los tenemos que cambiar de compañía. Nos tenemos que cambiar de compañía porque es que aunque suba... el 1 de enero, como digo, los precios de la Tour se revisan trimestralmente. Aunque el 1 de enero, cuando revise el precio del gobierno de la Tour, vuelva a subir un 8%, como ha subido este último trimestre, va a seguir siendo mucho más elevado el mercado libre, del orden de 2 veces más el mercado libre. Entonces, conviene seguir en la Tour. A no ser que llegue un momento que nos quiten la Tour o hagan un cambio de estos, pero a día de hoy conviene seguir en la Tour. ¿Cuáles son los consejos, además de seguir en la Tour, algún consejo más que podamos tener en cuanto al conocimiento de la factura del gas o la buena utilización también de esas calderas de calefacción? A ver, hay que revisar por lo menos una vez al año, sumar todo nuestro consumo anual y ver que efectivamente nos están aplicando la tarifa que nos corresponde.
hay que echarle un vistazo de si estamos en mercado libre o mercado regulado, la TUR. Si nuestro consumo, si estamos en vivienda y nuestro consumo, como digo, está por debajo de los 50.000 kilovatios hora año, mi consejo es que nos vayamos a la TUR y que si estamos en la TUR, mantenernos en la TUR aunque recibamos esa carta, que nos va a implicar que nos cambiemos de compañía. Hay que llevar cuidado también porque hay compañías que el contrato que tenemos nos ofrece en un mismo pack, nos ofrece gas, electricidad y el mantenimiento de la caldera. Entonces, a lo mejor te ofrecen en la parte de gas un precio muy barato, pero en la parte de electricidad un precio más alto. Y de alguna forma, pues compensas una cosa con la otra. Claro, si nosotros cogemos ahora el gas y decimos, pues como tú me quitas de la TUR, me voy a otra, puede ser que nos toquen también la parte de electricidad. Entonces, toda esta serie de cosas no nos tenemos que olvidar y tenemos que llevar cuidadito con eso. Vamos, que hay que estar muy atentos a ver qué cartas recibimos encima de la mesa, sí, y sobre todo cuáles son las condiciones que pactamos con el tipo de compañías, sí, tanto eléctricas como de gas, para que todas estas facturas no vengan mucho más incrementadas, aunque evidentemente pues no nos vamos a poder librar de ese aumento por parte del IVA y de a lo mejor quizá de la revisión de precios, que también sea al alza, tal y como tú dices. Sí, pero yo creo que va a ser al alza porque el mercado de futuros, esto lo podemos ver en la página web del mercado ibérico del gas, en MITGAS, podemos ver los precios del gas día a día, incluso a futuro, lo que se prevé para el año que viene. El año que viene se prevé un incremento en ese precio del gas. Ahora estamos pagando en torno a los 35 euros el megavatio hora de gas y se prevé para el primer trimestre del año que viene subir a 48 o 49. Va a subir, pero yo creo que la TUR no va a subir tanto. No va a subir, aunque sube el 8%, la TUR sí va a seguir siendo más interesante que irnos al mercado libre. Eso sería en cuanto a consejos, que me preguntabas antes, consejos en la parte de la factura. Y hay otro consejo que es que hagamos las revisiones periódicas que tocan de la caldera. Una mala regulación del quemador de la caldera o de la instalación que no esté en condiciones va a hacer que esa caldera seguramente consuma más gas de lo que debe, y que al final tengamos que pagar más. Entonces, lo suyo es que pues una vez al año, cuando toca, venga el mantenedor y nos haga el análisis de gases, de combustible y demás, y si tiene que revisar la caldera, pues o regular el quemador, que lo regule para que no consumamos de más. Pues aquí quedan esos consejos y bueno, hemos aprendido hoy también a leer y a interpretar esa factura del gas, y además también pues nos has ofrecido consejos sobre qué debemos hacer de cara al próximo año, que evidentemente el precio va a subir. Ahora tenemos la sección del pupitre económico con Sergio Serrano. Veremos a ver lo que nos dice, porque evidentemente llevamos una racha en la que las noticias no son nada alentadoras, sobre todo para los consumidores y las personas de a pie, que evidentemente vivimos en una constante subida del precio de todo. De todo, sí. Bueno, el IPC sigue subiendo, aunque nos digan que... A ver, el compañero va a venir, sabe mucho más de esto que yo, pero aunque nos digan que el IPC está bajando, realmente, bueno, es una comparación con el año anterior, con lo cual si nos dicen que es un 5 más lo del año anterior, con lo cual la subida en 2 años es bastante importante. Y como tú dices, está subiendo absolutamente todo, alimentos, energía, absolutamente todo. Y bueno. Efectivamente, por aquí nos dicen el precio de 4 latas de atún, por ejemplo, o cómo está el aceite, etcétera, etcétera. En fin, pues nuestros oyentes también atentos a estos consejos. Y los impuestos, que ya veremos si hay alguna revisión o algún impuesto nuevo, alguna cosa nueva. Pues Manuel Romero, muchísimas gracias por esta nueva sección de Con Buena Energía, en la que, como decíamos, hemos aprendido a interpretar la factura del gas. Muchísimas gracias y hasta próximas ocasiones. Nada, a vosotros nos vemos, nos escuchamos en un par de semanitas. Pues hasta dentro de 2 semanas.